Bienvenidas una vez más, ¿cómo están? Hoy vamos a estar hablando de felicidad. Esta es otra entrega de lo que es herramientas para el bienestar. Acuérdense que hablamos de autoestima, que estuvimos hablando de mindfulness y vamos a continuar con otros temas desde los aspectos espirituales, cómo dormir de la mejor manera, todo lo que tiene que ver con herramientas de la meditación, entre muchas otras herramientas más. Bien, comencemos como en las clases anteriores, tengamos algo a mano para anotar, si no igual el video obviamente siempre va a estar disponible, pero está bueno ir tomando notitas para ir haciendo los ejercicios o tenerlos para luego ponerlos en práctica. Bien, tenemos dos tipos de felicidad. Vieron que a veces se habla de que la felicidad es como algo que viene hacia nosotros y llega. No, la felicidad se puede practicar y se puede ir encontrando. Cuando hablamos de felicidad, en realidad hablamos de un concepto que es mucho más amplio, pero básicamente es, digamos que es lo mismo, son sinónimos, pero es como un estado de bienestar. Y ese estado de bienestar sí se puede lograr de una manera más continuada. Tenemos dos tipos de felicidad. La felicidad hedonista, que es la que está prácticamente pensada desde el lado del placer, del lado de diversión, de pasarla bien. Piensen como si fuera una montaña donde al llegar a la cima es ese proceso donde está, wow, la estamos disfrutando un montón. Ese tipo de felicidad es la felicidad hedonista. Y después tenemos la eudaimónica, que es la felicidad que tiene que ver con el desarrollo personal, con el sentido de la vida, con un propósito especial. Y que incluye un poco más de esfuerzo, porque incluye trabajo, desarrollo, actividades que tenemos que hacer. Esta es más permanente y ese estado sí se puede mantener a lo largo del tiempo. La felicidad se puede ir logrando con determinadas acciones. Hoy vamos a ir a hablar un poquito más de eso. Entonces, tenemos estos tipos de felicidad, estos dos. Obviamente nos vamos a enfocar en abajo, la otra ya la conocen. Los beneficios de la felicidad: nos sentimos bien, tenemos más salud física y mental, nuestro sistema inmune está mejor, estamos más optimistas, estamos más creativas, somos personas más sociables cuanto más felices somos. Tenemos distintas barreras para la felicidad. Una tiene que ver con la adaptación hedonista, que es el tipo de felicidad de la que hablábamos antes. La adaptación hedonista es: yo hago algo que me da mucho placer, como necesito de este factor para que me dé placer, cada vez necesito más porque mi organismo se va acostumbrando a esto. Entonces cada vez necesito más de eso. Esto implica que me vaya anestesiando y que cada vez tenga que estar más en contacto con aquello que me lo produce. Por eso esta felicidad no es que es negativa en sí mismo. Si estoy haciendo algo que me resulta muy placentero, puede ser una actividad física en especial, no sé, algo que vayamos a hacer, un viaje, está buenísima esa felicidad porque es, wow, es culminante, una fiesta, lo que se les ocurra. Eso está bueno. El tema es que esa no es perdurable en el tiempo. Por eso nos vamos a enfocar en las actividades para hacer con otros. Después el sesgo de negatividad, que esto implica que notar que algo está mal antes de notar que algo está bien. El sesgo de negatividad no es que le pasa a ciertas personas, los tenemos todas las personas, todos los seres humanos, lo hemos heredado. Es una forma natural de pensar de una manera preexistente, porque lo que ha permitido a la especie humana esto es sobrevivir, porque lo que hace es de toda la realidad hacer primero un recorte de aquello que resulta negativo, de aquello que resulta peligroso, para protección. Entonces, per se no es malo. El problema es cuando esto va abarcando absolutamente todo. Por eso es importante poder registrarlo, saber que existe, saber que funciona e intentar tener este registro para poder parar, frenar y empezar a pensar de otra manera. Es como cuando hablamos de ansiedad, que siempre uno aclara que la ansiedad existe, que la ansiedad no siempre es negativa, que no podemos existir sin ansiedad, que no va a desaparecer y que nos previene del peligro. ¿Sí? Cuando se pone en marcha las reacciones, por ejemplo, de la ansiedad, es porque es un sistema protector. Esto es exactamente lo mismo. Entonces no es algo malo, pero sí tenemos que aprender a manejarlo. Lo positivo frente a lo negativo. Las emociones negativas evidentemente duran más y ya lo sabemos todos. Cualquier situación, supongamos, tuvimos una buena nota o nos recibimos de la carrera que tanto ansiábamos. Esa emoción positiva, ese estado de felicidad, no nos dura 25 años. En cambio, si yo estoy triste, tengo un malestar muy grande porque, por ejemplo, fallece alguien que yo quiero mucho, fíjense cuánto dura el duelo.
no va a durar lo mismo que la felicidad, por ejemplo, de haberme recibido. Y la tiranía de la elección, que esto es muy común, y es que frente a diferentes opciones, lo que se produce es esta necesidad de elegir. ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con lo otro? Y en la vida en general se nos presentan un montón de opciones. Y eso aumenta el estrés y la ansiedad. Estas son entonces las barreras, pero siempre se puede trabajar. Como les decía antes, se puede poner en marcha y ejercitar la felicidad. Vamos a ir viendo un montón de cosas para hacer. No hace falta que hagan todas. Elijan las que más les resulten, las que más tengan que ver con ustedes. Algunas sí está bueno tenerlas muy, muy en cuenta. Entonces, como les decía yo antes, como estamos hablando de una felicidad que no tiene que ver con una situación de éxtasis del momento, sino que tiene que ver con un proceso y un proceso de bienestar, entonces esto lo que va a ocurrir es que podemos incorporar hábitos para repetir comportamientos y que se modifiquen nuestros patrones de conducta. Algunos hábitos de la felicidad son todos los que tienen ahí debajo: saborear lo positivo, aprender a ser un poquito más optimistas, expresar más gratitud, practicar mindfulness, ya hemos hablado un montón de mindfulness, practicar la amabilidad, estar más en contacto con la naturaleza. Ahora vamos a ir viendo uno por uno de todos estos. No hace falta que hagan todos, o hay cosas que quizás les cueste más o cosas que les cueste menos, pero empezamos a tener en cuenta que así se puede practicar. Vamos con el primero. Aprender a jugar. Recordemos que en general las personas adultas hemos perdido cierta capacidad de vincularnos con el juego. El juego tiene que ver también con el tiempo de ocio, que es algo que a veces no se le presta mucha atención, pero forma parte de la vida, el trabajo, las relaciones, el aprendizaje, ver cómo nos manejamos con las personas, las relaciones sociales, el mantenimiento de la casa en el sentido de cómo convivimos, cómo disfrutamos de nuestro hogar, y a veces el ocio queda como ahí un poquito relegado. Pero el ocio nos permite relajarnos, lo cual nuestro cerebro lo necesita, además de otras cosas como por ejemplo actividad física, comer sano, dormir bien y otras cosas más. Y siempre es prioritario lo que tenga que ver con el ocio activo. Es mucho mejor, por ejemplo, si yo me dispongo a pintar mandalas, para que le guste bailar, o hacer alguna actividad física o alguna actividad de jugar con otra persona. Eso es mucho mejor que la cuestión más pasiva, como por ejemplo una maratón de series, que se puede hacer también, pero digamos que no es hacia dónde va a ir el estado de bienestar. Una de las actividades que podamos elegir es hacer una lista de actividades de ocio pequeñitas que pueden durar 5 o 10 minutos, leerme un capítulo de un libro, escuchar una, no sé, una canción que me guste y prestarle, hacerla de manera mindfulness, hacerla de manera consciente, aprovechar y decir, bueno, tengo unos mandalas chiquititos y los puedo pintar, puedo poner música y bailar, lo que se les ocurre que les resulte placentero y que se pueda hacer, ¿sí? En ese tiempo, hacer una práctica de yoga corta, salir a caminar, cualquier cosa que tenga que ver con el ocio, pero que se pueden ir incorporando. Quizás no puedan todos los días. Acuérdense, cada vez que yo doy una clase o hablo de algo, siempre apunto hacia el tope, hacia el ideal, ¿sí? Pero la idea es incorporarlo. Después vamos adaptándolo a la vida de cada persona. Pero pensemos, bueno, esto es como lo que estaría bueno hacer, 5 o 10 minutos por día de algo que me resulte placentero. No lo puedo hacer todos los días, lo puedo hacer 4 veces por semana, lo hago 4 veces por semana, pero la idea es incorporar cosas que nos hagan bien. Otra es expresar gratitud. Ya vamos a ir a una clase que va a ser específicamente toda de gratitud, pero hoy vamos a ver algo que es pequeñito, que tiene que ver con que la gratitud nos permite desarrollar nuestra capacidad de ser más felices, más positivas y poder, parece que tenemos este sesgo de negatividad, esto sería como hacer un recorte para ir entrenando a nuestra mente para poder conectar con las cosas buenas que pasan, aunque sean súper pequeñitas. Una de las cosas más fáciles de hacer es el diario de gratitud. Podemos ponerles con ejercicio, que ahora se los voy a leer, que dice 3 cosas buenas. Hacer cada día una lista de 3 cosas buenas de tu vida, utilizando las siguientes preguntas. ¿Qué es bueno en tu vida? ¿Por qué cosas te sentís agradecida y a quién estás agradecida? ¿Y qué ha ido bien y cuál ha sido tu papel en esto de hacer que suceda? Recordemos que la práctica de la felicidad es activa. Bien. Saborear lo positivo. El tema de saborear tiene que ver con algo que comúnmente se llama fluir, que a veces tiene como, y es una fama, pero no es esa la palabra, es como que está vulgarizado el concepto,
confundiéndolo con cosas que no son. Fluir tiene que ver con esto de estar en lo que hacemos completamente metidos. Supongamos que les guste bailar, voy medio por el tema de bailar, cosa que yo no hago. Les gusta bailar. Bueno, escuchan la música, sienten el ritmo en el cuerpo. No me gusta bailar, pero adoro la música. Entonces, sentirla, la siento, estoy ahí. Estamos cantando, estamos tocando un instrumento, tenemos toda la atención puesta en esto. Eso es saborear lo positivo. Fluir es esto de ir con, ¿sí? No de fluir como de soltar cosas o de irse por la vida ahí a los golpes sin ningún tipo de sentido. Aprovechar las fortalezas. Tenemos dos tipos de fortalezas, las de carácter, que son características personales que tenemos, y las de comportamiento, que son capacidades, que se nos da bien. Se nos da bien pintar, se nos da bien cantar, hacer un deporte, se nos da bien las matemáticas, lo que sea. Cuanto más yo uso mis fortalezas, más feliz voy a ser. Siempre en la vida hay que intentar integrar inteligentemente las cosas que se me dan bien con una pequeña cuota de desafío. Se me da bien cantar, bueno, a ver, pero esta canción me resulta difícil. Voy a hacer esa canción. Entonces hago lo que se me da bien, pero hay un desafío mediante, lo cual hace que mi vida esté más activa y me da más curiosidad y más ganas. Es como que tengo un motorcito que me avanza a ir hacia adelante. Pero la idea es integrar esto en la vida, porque si no, la verdad es que estar pasándola todo el tiempo mal haciendo cosas que no nos gusta y que no queremos. Entonces, el uso de las fortalezas son muy, muy importantes. ¿Cómo voy a saber cuáles son mis fortalezas? Hay gente que las tiene recontra claras, pero si no, te voy a leer unas preguntas para que las tengas en cuenta. ¿Qué haces cuando estás en tu mejor momento? ¿Sí? Piensa en así, wow, acá me siento súper plena. ¿Qué te resulta fácil y se te da bien de forma natural? ¿Sí? Piensen. Cuando te sentís más viva, ¿qué te da fuerza? En ese momento decís, wow, esto es un momento de sumo placer. Están haciendo alguna actividad deportiva, salen a correr, sienten eso, sienten en el cuerpo. ¿Qué clase de habilidad eligen sin esfuerzo? ¿Qué es eso que saben que se les da bien? ¿Qué hacen por pura ficción? Me encanta sentarme a hacer tal cosa. ¿Sí? Eso tiene que ver con eso que sale naturalmente. ¿Qué les apasiona? ¿Qué les hace sentir que eso es su verdadero yo? ¿Y qué se les daba bien cuando eran pequeñitas? ¿Cómo se manifiesta hoy en la vida actual? Eso es súper importante para tener en cuenta. Piensen en las cosas, por ejemplo, con las que jugaban. No todas las personas jugábamos a lo mismo y hay cosas que nos puedan resultar como que eso hablaba de nuestro yo, como muy intrínseco, y volver a traerlo al momento presente. No sé, que los valores vayan cambiando, cosas que son muy innatas y hay que recuperarlas, porque está bueno hacerlo. Tengo estas fortalezas para vivir. ¿De qué manera? Vivir con sentido. Si quieren otro tipo de autor que no sea esto que estamos hablando ahora, de Ikigai, pueden pensar en Viktor Frankl, que es alguien que se ha dedicado a hablar de una vida con sentido, básicamente. Él, a través de su psicoterapia, que es la logoterapia, ahí los textos de Viktor Frankl son hermosos. También tenemos un poquito más actual, todo lo que tiene que ver con ACT, con terapia de aceptación y compromiso, con Hayes, que es su autor. También básicamente habla de tener una vida plena, y la vida plena es una vida con sentido. No tiene que ver con hacer cosas y conseguir cosas, sino con algo mucho más fuerte. Hay un concepto que se puso como de moda, no quisiera yo usar esta palabra, pero me ocurrió otro momento, que tiene que ver con el Ikigai. El Ikigai es una palabra japonesa que tiene que ver con esto, con el propósito de vida, con un sentido de la vida, con esa razón que tenemos para levantarnos a la mañana. Esto se los dejo acá muy cortito, en algún momento lo podemos ver un poco más amplio, porque hay muchas personas que no encuentran ese motivo, y esto es indispensable. No es lo mismo pasar por la vida con que sin un sentido claro. El Ikigai tiene que ver con estas funciones, el por qué vivimos y qué es lo que nos da un propósito. No piensen necesariamente en algo como, porque a veces cuando uno habla de estas cosas, y justo puse el ejemplo de Viktor Frankl, que estuvo, que fue un prisionero durante la guerra, que estuvo en un campo de concentración, no pensemos en, no hace falta ser Gandhi o la Madre Teresa o Martin Luther King, podemos pensar en cosas más pequeñas, ¿sí? Pero que uno diga, bueno, a mí me gusta o puedo desarrollarme, o esto me da placer, ayudar a tal persona, o desarrollarme en mi vida, ser una buena madre, ser una buena compañera, ser una buena trabajadora, ser una docente excelente, lo que sea, pero que les apasione.
que no sea como una línea muerta. Algunas preguntitas que nos podamos hacer que tengan que ver con cómo encontrar mi Ikigai. Más allá que obviamente eso es súper complejo, pero es un poquito por lo menos para empezar a meternos en el tema y empezar a analizar un poco más. ¿Qué nos gusta? ¿Cuál es nuestra pasión? ¿Sí? ¿Qué necesitamos en el mundo? ¿Qué necesita el mundo? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se te da bien? ¿Cuál es tu vocación? Acuérdense de que esto tenemos que integrarlo con nuestras fortalezas, aquellas cosas que nos salen naturalmente. ¿Y qué trabajo remunerado puedo hacer? Si yo puedo integrar mis fortalezas con mi vocación, con aquello que me resulta apasionante, obviamente mi vida va a ser mucho más rica. Vuelvo a repetir, no piensen en cosas así como, bueno, me tengo que unir a Médicos Sin Fronteras, que está bien también hacerlo, pero me refiero, no todo tiene que ser, wow, grandilocuente. Pueden ser cosas mucho más pequeñas, pero que tengan que ver con, puedo dedicarme a reponer productos en un supermercado, pero si yo tengo en mi mente que a mí me gusta ayudar a las personas, que quiero ser una persona amable, cuando alguien venga y me haga una consulta, voy a responder con amabilidad, puedo acompañar a esa persona hasta donde están las cosas, y en ese momento de esa persona va a ser un momento, por ejemplo, mucho más agradable, y seguramente se acuerde de mí. Entonces, no pensemos en cosas wow, enormes. Pueden ser pequeñas cosas, formas, un estilo de vida que haga que tenga una razón. Aprender a ser optimista. No es fácil para todo el mundo esto. El optimismo tiene aspectos positivos, tiene muchas ventajas, va a mejorar mi sistema inmune, voy a ser más resiliente, voy a tener mayor flexibilidad a nivel cognitivo, lo cual hace que mi vida sea mucho más accesible porque me voy a ir adaptando flexiblemente a las situaciones que van pasando en el mundo. Así que está bueno aprender a ser optimista, dado que naturalmente venimos con ese sesgo del que hablábamos antes. Realmente tiene algunas desventajas. Las personas que son como súper optimistas tienen cierta dificultad para ver las cosas malas. Y a veces hay cosas que son simplemente malas y hay que poder observarlas. Tienen menos registro del peligro y no se les da muy bien salir de estas situaciones a veces más de crisis o de catástrofe. Esto se le da mejor a las personas que son más pesimistas. Entonces, todo tiene su aspecto positivo y todo tiene su aspecto negativo. Esto de ser optimista todo el tiempo es una conducta evitativa. Entonces hay que ser optimista cuando hay que serlo. Aprender a parar, frenar, a observar ese sesgo negativo que tengo de base y ver si puedo, ahora vamos a ver eso, si puedo darle un plus, puedo darle una vuelta a esto. Pero esas circunstancias donde las cosas son negativas o son circunstancias displacenteras que tengo que atravesar. Por ejemplo del duelo, si se muere alguien que yo quiero, no voy a ser optimista y está bien que no lo sea. Eso es realismo puro. Voy a atravesar el dolor, el sufrimiento, la angustia, la tristeza, la ansiedad, hasta incorporar a esa persona en mi vida y en mi corazón. Pero eso lo tengo que atravesar. Si soy optimista en ese momento, hay algo que no va bien. Bien. Estas tres preguntas que están ahí son lo que tiene que ver con las cuestiones del estrés, lo personal, lo permanente y lo predominante, que es la forma distinta de pensar de la persona optimista de la persona que no lo es. Para pensar de manera más optimista tengo que pensar de esta manera. ¿Cómo podría la causa de este acontecimiento, sea el que sea, no ser personal, no permanente y no predominante? Valorar las relaciones. Bien, vamos a hablar chiquitito y después hacemos un ejercicio, sentaditas y con los ojos cerrados. Ya hemos hecho prácticas de mindfulness, un montón que hay en mi canal, y ya sabemos cómo practicar, así que después vamos a ir directo a la práctica. Valorar las relaciones, las personas felices tienen mejores relaciones. No hace falta que sean un montón y que seamos súper sociables, pero sí que sean buenas y de calidad. Vamos a hacer una pequeña práctica de bondad, así que cerramos los ojos, nos quedamos en la silla en la que estamos sentados, si no estamos sentados en una silla, lo hacemos, o nos recostamos en el lugar en el que estamos. Acuérdense que si hacemos pequeñas prácticas puede bajar un poquito la temperatura, entonces nos tenemos que abrigar, tenemos que estar cómodos. Si estamos en una silla, los pies apoyados en el piso, a la misma distancia separada que los hombros, las manos pueden ir para arriba o para abajo, apoyadas sobre los muslos, no hay ningún problema. Y mantenemos los ojos cerrados más que nada para evitar el estímulo de las cosas que vienen alrededor. Hacemos la práctica. Cerramos los ojos y vamos a pasar a una pequeña práctica de bondad.
Vamos a hacer una práctica para abrir el corazón, para ser cariñosas y amables. Nos sentamos en esta posición de la que hablamos recién y podemos poner una o las dos manos sobre el corazón. Pensamos en nosotras y repetimos hacia el interior. Que sea feliz. Que me vaya bien. Que esté a salvo. Que esté tranquila y a gusto. Podemos pensar ahora en una persona muy querida y también podemos desearle que sea feliz, que le vaya bien, que esté a salvo. Que esté tranquila y a gusto. Intentamos saborear este sentimiento de calidez a medida que va creciendo, como si fuera una luz que nos envuelve. Y poco a poco vamos abriendo los ojos. Otra práctica importante es la práctica de la amabilidad. Básicamente la práctica de la amabilidad tiene que ver con el altruismo, que es hacer buenas obras o buenas cosas por los demás sin esperar nada a cambio. Algunas ideas de actos bondadosos. Podemos hacer cosas enormes hasta cosas pequeñitas. Algunas ideas para empezar. Por ejemplo, decirle pagarle el café o un compañero o compañera de trabajo, o un viaje a alguien, por ejemplo, si viaja en transporte público, darle una mano a un vecino con algo que necesite. Obviamente, si podemos ser más voluntarias de algo mucho mejor, yo sería feliz. A considerar cosas como preguntarle a alguien si quiere que le ayudemos con, no sé, llevar bolsas pesadas con la bolsa pesada, dejar pasar a alguien delante de una fila, elogiar a una persona por algo que esté haciendo, por alguna, no por el cuerpo, por algo que tenga, no sé, la escuchamos cantar y nos gusta cómo lo hace, o vemos alguna actividad que hizo. Aclaré no por el cuerpo, pues ya saben que no opinamos para poder gente, que no está bien. Cualquier cosa que pueda hacer, ¿sí? Asistir y ayudar a las demás. Después tenemos mover el cuerpo, ¿sí? Mover el cuerpo. Básicamente necesitamos hacer algún tipo de actividad física. Hay gente que le encanta, le sale súper bien, y hay gente que le cuesta un montón. Sea donde estés en el parámetro, lo importante es que empieces a hacer algo, si estás haciendo poco, y si estás haciéndolo, mantenerlo, porque esto mejora nuestras endorfinas. Eso nos hace sentir mejor. Es incorporarlo, obviamente, a las cosas cotidianas. Volver a la naturaleza. Básicamente, la naturaleza nos reduce el estrés, nos mejora el estado de ánimo, nos reduce la ansiedad. Y tenemos, por ejemplo, el ejercicio verde, que es una forma de denominar la actividad física, pero en un entorno natural. Y después, si no, podemos hacer lo que se llama ecoterapia, que es, por ejemplo, ser voluntaria, cuidando animales, piensen en un refugio, pues piensen en un área de conservación, en un parque nacional. Y nos quedan las últimas dos. Practicar mindfulness. Vamos a hacer una práctica pequeñita, pero ustedes ya conocen un montón porque hemos hablado. La primera clase de todo este ciclo tiene que ver específicamente con practicar mindfulness, así que es súper, súper importante. Recuerden que mindfulness significa atención plena, conciencia plena, estar en el momento presente, mente y cuerpo aquí y ahora. Cosa que eso es lo que el cuerpo está acá y la cabeza está en otro lado. Básicamente la idea es volver al momento presente. Así que cerramos los ojitos y pasamos a la práctica. Sentaditas, cómodas.
Tomamos conciencia de lo que sucede en el momento actual, en la mente, en el cuerpo, lo que ocurre alrededor. Observo lo que dice mi mente, los pensamientos que aparecen. Observo que aparecen en el cuerpo sensaciones corporales, temperatura, comodidad, incomodidad, lo que sea que surja. Nos concentramos en un punto de respiración del cuerpo. Puede ser el abdomen, cuando sube y baja, el pecho que asciende y desciende a medida que respiro, las fosas nasales, cuando siento cómo entra el aire, cómo sale el aire. Y llevo mi atención a la respiración, al momento presente, al aquí y a la ahora. Simplemente observo la respiración, cómo está, no cambio nada, no modifico nada. Expandimos la conciencia para incluir todo el cuerpo y cualquier otra sensación que aparezca y esté presente. Y vamos abriendo los ojos. Y para finalizar, vamos a hablar de hoy tiene que ver con enfocarnos para que nos vaya bien, para estar motivadas, para alcanzar objetivos. Estos objetivos tienen que ser objetivos o metas que pueden siempre ir reduciéndose en pasos cada vez más pequeñitos. Tienen que ser intrínsecamente atractivos, hacer lo que hago porque eso es lo que quiero hacer. La acción en sí misma, el proceso, el camino, el recorrido. Que me den más autonomía, más aptitud donde pueda desarrollar mis fortalezas y que sean afines. El éxito tiene que ver más que nada, saquen la palabra desde el lado como del reconocimiento, sino piénsenlo como ir a intentar desarrollar mis aptitudes y mis fortalezas al máximo posible. ¿Sí? Desde ese lugar más que nada, pensar en triunfar, no con salir en la tele y no ser famoso, sino con decir, bueno, tengo este objetivo, lo pongo en marcha, este objetivo es importante para mí, lo intento desarrollar, asociadamente con lo que era el Ikigai. Me voy a despedir, nos vemos en el próximo video, que va a tener que ver con aprender a tener un sueño de mejor calidad, nada más importante que poder dormir para hacer todo el resto de las cosas, más que nada para ser felices. Chicas, me despido. Cuídense mucho. Nos vemos. Chau, chau.